debate de política pública en América Latina es muy poco frecuente escuchar la pregunta: ¿la infraestructura genera crecimiento económico? Generalmente se da por descontado que sí, que siempre genera crecimiento económico. Pero en la infraestructura, como en toda política pública, tenemos que tener cuidado con las afirmaciones fuertes. Como siempre, el diablo está en los detalles. América Latina tiene una significativa brecha de infraestructura. ¿Qué entendemos por brecha de infraestructura? Es el stock de infraestructura que separa América Latina de regiones más avanzadas, de regiones en crecimiento, de regiones en desarrollo que invierten mucho más. Es decir, el stock de infraestructura de América Latina es mucho menor que otras regiones. ¿Cuánto menor? En general se afirma que América Latina, con las diferencias regionales, invierte alrededor de 2 o 3% del producto. ¿Cuánto debería invertir América Latina para poder crecer en forma sostenida? Aproximadamente 5% del producto, es decir, 150.000 millones de dólares adicionales por año por un periodo prolongado de tiempo, de más o menos 10-15 años. Entonces, la brecha de infraestructura es real, es tangible. América Latina tiene demandas de infraestructura muy fuertes y les voy a dar un par de ejemplos. El primero es acceso. América Latina está lejos de tener acceso universal a los servicios de electricidad y de agua y saneamiento. Se estima que, para dar algunos números, 30% de la población no tiene acceso a saneamiento mejorado. Para cerrar esta brecha, América Latina tiene que invertir alrededor de 50.000 millones de dólares. El otro gran tema de preocupación en la política pública en infraestructura son los costos logísticos. La región de América Latina tiene rezagos en su competitividad que se expresan a través de los costos logísticos. En América Latina, en promedio, los costos logísticos son del 20%, mientras que en los países avanzados son de aproximadamente 10%. Esto tiene un impacto real en la competitividad de la región y por lo tanto se necesita más infraestructura y una infraestructura que dé mejores servicios para que la región se inserte al mundo y sea competitiva. Ahora bien, hasta ahora hablamos de brechas de infraestructura, pero ¿cómo exactamente la inversión en infraestructura genera crecimiento económico? Y lo voy a explicar a través de ejemplos. Primero, a nivel empresa. La infraestructura tiene el potencial de aumentar la productividad. Imagínense la provisión de mejores carreteras, especialmente en el ámbito rural, o bien la provisión de servicio eléctrico confiable, seguro, 24 horas por día, 7 días por semana. Eso permite que las empresas operen sin interrupciones, que las empresas ubiquen sus plantas de producción en el lugar óptimo. Eso tiene un impacto directo en la productividad y por lo tanto en el crecimiento económico. No olvidemos, después de todo, que la infraestructura es un insumo de la producción de las empresas y también, ¿por qué no?, de los hogares. Entonces, pasando a otro ejemplo, a nivel hogar, se ha demostrado a través de las evaluaciones de impacto que brindar acceso a electricidad y agua permite, por ejemplo, a las mujeres insertarse en el mercado laboral y a los niños tener mejor salud y educación, que en el largo plazo impacta en el crecimiento. Y también tener acceso a electricidad 24 horas, 7 días a la semana, permite estudiar, por ejemplo, en un horario nocturno, lo cual aumenta el capital humano y también el crecimiento económico. Y también la infraestructura permite, la inversión en infraestructura, genera un impacto directo a través de creación de puestos de trabajo en la misma construcción de la infraestructura y también demanda indirecta de materiales de construcción, por ejemplo, pavimento, cemento, a través de toda la cadena de generación de la infraestructura. Y por supuesto, si bien ello genera crecimiento en el corto plazo y hay críticas que la demanda de construcción, la demanda de trabajo no impacta en el crecimiento a largo plazo y son críticas razonables,
en el corto plazo, a través de efecto multiplicador, sí genera crecimiento económico. Recordarán que les dije que el diablo estaba en los detalles. Entonces corresponde preguntarse cuándo la infraestructura no genera crecimiento, o bien, planteando de otra manera la pregunta, cuándo las inversiones en infraestructura no aprovechan todo su impacto potencial en crecimiento. Las inversiones en infraestructura suelen ser muy grandes y el gran problema asociado es que los activos que se crean no tienen usos alternativos. Como ejemplo, es difícil convertir vías de ferrocarril en una carretera. Además, una vez que se construye, la infraestructura puede utilizarse durante varias décadas. Por estas características, para asegurarnos que la inversión en infraestructura realmente tenga impacto en crecimiento, tenemos que, primero, y es muy importante, planificarla muy bien. Y de hecho, planificarlo desde la etapa inicial de la misma concepción de la infraestructura. Lo voy a mostrar con un ejemplo. Supongamos un país que tiene un boom de producción de commodities, por ejemplo la soja, y tiene enorme congestión en sus carreteras y en los puertos. Si un gobierno decide solamente duplicar las carreteras y no hacer nada, ninguna inversión en los puertos, lo único que estará logrando es trasladar la congestión, las ineficiencias de las carreteras a los puertos. Y el impacto neto en crecimiento económico será cero. Ahora, otro punto sumamente importante para la infraestructura es evitar la tentación de lo que se conoce como los elefantes blancos. A todos nos gustan las inversiones en infraestructura, las grandes obras, puertos, aeropuertos, carreteras. Todos les gusta participar de las inauguraciones de estas obras porque tiene un gran rédito. Sin embargo, sabemos que, lo hemos dicho antes, construir infraestructura es muy cara. Entonces, para evitar realmente si quieren, el desperdicio de los escasos recursos con lo que cuestan nuestras economías, tenemos que generar sistemas de control muy estrictos. ¿Cuáles son ellos en infraestructura? Es implementar sistemas muy robustos, muy buenos de evaluación de proyectos y oficinas de inversión pública con autonomía y personal calificado. A su vez, es una tarea pendiente en América Latina. Tenemos que realizar muchas más consultas públicas. Nuestra región tiene muy poca práctica de consulta pública que involucra no solo la población afectada por un proyecto de infraestructura, sino también a la academia o a los think tanks que pueden validar los proyectos, plantear distintas alternativas. Y por último, un tema que es realmente clave en la infraestructura es que a veces no tenemos que construir para mejorar o para aumentar la oferta de infraestructura, de un servicio de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es aumentar su eficiencia. ¿Cómo? Vía un buen mantenimiento de los activos. Y lo voy a mostrar con un ejemplo de un trabajo reciente que ha realizado el BID, y es sobre pérdidas en la distribución de electricidad en América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe tiene niveles de pérdidas en la distribución, en el transporte y distribución de electricidad de aproximadamente 17%, mientras que en los países más avanzados, las economías de la OECD, este número se encuentra cercano al 7-6%. Entonces vemos que ahí América Latina no necesita generar nuevas plantas de electricidad o nuevas líneas de transmisión. Lo que necesita es aumentar la eficiencia de lo que tiene. Por último, me gustaría cerrar esta sección con una reflexión sobre una agenda emergente de infraestructura, que seguramente tendrá impacto en el crecimiento. Esta es la necesidad de generar una infraestructura que contribuya a mitigar el cambio climático y que se adapte a sus impactos. Sin duda, la infraestructura del futuro va a ser más cara que la actual,
¿Por qué? Porque tiene que ser más resiliente. Por ejemplo, tomemos el caso de un puente que antes conectaba la ciudad A con B. En el futuro va a conectar también la ciudad A con la ciudad B, pero los cimientos de este puente van a tener que ser mucho más robustos. Eso implica que van a tener que ser más caros. Por lo tanto, la misma conectividad de A a B en el futuro va a ser más caro, pero es inevitable, lo vamos a tener que hacer. ¿Tendrá impacto en crecimiento económico? Y seguramente sí, porque la infraestructura va a ser más cara y va a dejar menos espacio para gastar en otras necesidades que enfrentan nuestras sociedades. Pero no lo podemos evitar, hay que invertir en generar una infraestructura más resiliente para, en el largo plazo, permitir un crecimiento económico más sostenido y más confiable.